Muchas gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa de martes a las 13 horas y hoy que es jueves también 13 horas que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista, conductor y creador de este programa sobre economía, política y sociedad, tanto a nivel local como en la escala internacional. En el día de hoy tengo la satisfacción de conversar con el doctor, profesor Ricardo Seitenfuss. Él es mi tutor, o fue, en la maestría de Relaciones Internacionales que hice en la Universidad Federal de Santa María, Río Grande do Sul, Brasil. Es un diplomático realmente, doctor en Relaciones Internacionales, experto en ciencias también, en ciencias políticas. Y con él, ¿de qué puedo hablar hoy? Ya es viernes menos cuarto. Estamos a 3 días de las elecciones generales. La primera rodada, como se dice en Brasil, que tiene 2 vueltas, si es que el vencedor no obtiene una votación que sea en participación por encima del 50%. Y bueno, y sobre eso ese es el gran tema sobre el cual quiero conversar hoy. Y ya lo saludo, él está en la Sierra Gaúcha, disfrutando seguramente de su biblioteca. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor, mucho gusto hablar contigo y con tus oyentes y las personas interesadas por la política Hola, electoral hola. brasileña. ¿Qué tal está la señal? Sí, para ¿Qué mí. tal? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas Yo te bien, escucho Ricardo? perfectamente, perfectamente te escucho. Bueno, vamos a aprovechar que tus atributos políglotas y quiero hablar en español, Sí, claro, considerando que nuestra audiencia habla español. sí, Te claro. agradezco tu generosidad en primer lugar y quiero tomarme el atrevimiento de hacer el siguiente análisis. Lula está, se diría en paraguayo, punteando las encuestas, está en la pole position y detrás viene el señor Bolsonaro, creo que 10% o 9% tiene Ciro y así por delante. Y bueno, la primera pregunta obligatoria, vamos directo a los bifes, como decimos. Gana en el primer turno el señor Lula, gana en el segundo turno. ¿Cómo ves las posibilidades? Directo a los bifes. Mira, Víctor, la situación parece para el elector brasileño muy clara, ¿no? Muy límpida, muy fácil de elegir. Tú tienes un electorado de Lula, como se dice, cautivo, de 40, 45%. Y tú tienes un electorado también de Jair Bolsonaro cautivo, de 30, 32, 35%. Entonces, para empezar con la segunda pregunta que tú lo haces, si gana Lula en la segunda vuelta, yo creo que sí, pero ¿será necesario ir a la segunda vuelta? Es la grande pregunta que se hace todos los medios de comunicaciones y los analistas brasileños, porque las encuestas, todas las serias encuestas que se hicieron en los últimos 15 días, indican un aumento gradual, paulatino, pero constante de la diferencia entre Bolsonaro y Lula. Y Lula llegó en las últimas encuestas de ayer a 48% de intenciones de voto. Esto quiere decir que podría tener 52% de votos válidos. Como tú dijiste, en las elecciones mayoritarias en Brasil hay la posibilidad de una segunda vuelta, cuando no hay un vencedor con 50% de los votos más uno voto. No es el caso de las elecciones, las votaciones proporcionales, ¿no? Para diputados, para senadores, pero para las mayoritarias, para el gobernador y para el presidente de la República, hay la posibilidad de balotaje, ¿no? O sea, una segunda vuelta cuando ninguno de los candidatos alcanza lo que acabo de decir. Entonces, la gran pregunta es saber o qué van a hacer los indecisos, ¿no? Porque parece que hay un electorado de 12 a 13% en promedio brasileño que todavía no decidió
para quien votar, o no declaró que iba a votar en alguien. Y de estos 13, 12, 13%, Víctor, 70% son mujeres. Entonces se va a hacer también investigaciones sobre la tendencia, sobre el voto femenino. Los analistas tienden a decir que el voto femenino prioritariamente se va a Lula, con una pequeña diferencia, y que, por tanto, Lula podría tener 53% en vez de 52% de los votos válidos y terminar la elección en el próximo domingo. No te escucho. Yo no te escucho ahora. Yo no te escucho. Víctor, yo no te escucho. Yo no te Ahora, escucho. hola, hola, Ahora hola. sí, ahora Ahora, sí. ya. Ahora te escucho. Perdón, Ahora te escucho. gracias. Estoy siguiendo las instrucciones de la casa matriz que me piden que ponga en mute mientras tú hablas. Bueno, sigamos. Quiere decir que Lula gana, es casi una certeza estadística. La gran incógnita es cuándo. ¿Gana ahora o gana a fin de mes? Porque creo que la rodada segunda es a fin de mes, a fin de Sí, octubre, si no estoy equivocado, ¿verdad? sí, Ah, sí, Víctor, pero déjame decirte una cosa. sí, Para confirmar lo que dije antes, hay sí. también una encuesta sobre la gente que pregunta, el encuestador pregunta a la electora, electora, mira, ¿qué prefieres? ¿Terminar ahora, el domingo de las elecciones, o dentro del final del mes? Y 90, esto es muy interesante, 90% de la gente quiere terminar ahora. O sea, o sea, Víctor, es muy posible que vamos a asistir a una migración de Ciro y también de Simone Tebet para los dos candidatos preferenciales, pero sobre todo para Lula, ¿no? Quizás vamos a tener esta migración que es el llamado voto útil, ¿no? Voto útil, o sea, para terminar inmediatamente, para no perder su voto en un candidato que no va eventualmente a la segunda vuelta. Esto pone una cuestión esencial para el electorado brasileño, Víctor, que es la siguiente. Nosotros, como electores, como ciudadanos, estamos entre la cruz y entre la espada y la pared. De hecho, estamos ahí obligados a decidir entre dos candidatos. No Claro. pudo hacer valer una tercera vía, una otra posibilidad. Entonces, esos dos candidatos que tienen un perfil muy establecido, son muy conocidos en Brasil, tienen una política antípoda, o sea, uno dice una cosa y el otro dice exactamente el contrario. Esos dos candidatos se presentan como los favoritos y con el voto útil y con la gente que antes no quería votar en Lula, pero ahora se siente obligado a votar, quizás va a tener una primera vuelta decisiva en el próximo domingo. Ahora una pregunta de ciencias políticas en cuanto a la calidad de la democracia y la participación. Cuando yo veo que el 90% de las intenciones de voto se acumulan estos porcentajes en dos candidatos, eso es polarización. Y mi pregunta es bien concreta. ¿Acaso la polarización es democracia? Cuando que yo no creo que en una sociedad no tan primitiva, civilizada, pueda haber solamente dos posiciones, negro o blanco, blanco o negro, Cerro o Olimpia, Corinthians o Palmeira. Acá me están ayudando en la casa, ¿verdad? Cerro u Olimpia, Colorado Liberal. Eso es de sociedades más bien primitivas. Cuando tú mejoras la calidad de tu pensamiento crítico, tú tienes más opciones, tienes más situaciones más coloridas. Entonces la democracia tendría que representar los intereses de más de dos partes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Más de 24 partidos hay en Brasil y hay dos nomás ahora en disputa.
Sí, pero hay 8 o 9 que están apoyando Lula. Pero tú tienes totalmente razón, ¿no? El hecho que nosotros, como electores, somos obligados a elegir una u otra opción absolutamente dispares, absolutamente contradictorias. Cada uno tiene sus defectos enormes, enormes. Uno en el pasado, más lejos, pero otro en el pasado presente, ¿no? Que es ahora, que el candidato actual que ocupa la presidencia de la República. Y yo creo que efectivamente nosotros retrocedemos, volvemos atrás en la calidad de la democracia en Brasil. Lo que se hizo con todo el proceso sobre Lula, sobre los desvíos de recursos, sobre la Petrobras, todo, se quedó aislado en un rincón. Y el elector hoy, porque fue acusado, fue manipulado, fue obligado a elegir entre la extrema derecha y Lula, va preferencialmente elegir a Lula, malgrado este pasado pesado, ¿no? Sobre todo en términos de administración financiera del país. Entonces yo veo, sí, que tiene razón, la democracia sale debilitada, sale más débil que estaba en Brasil, porque, Víctor, fue introducir un elemento que es muy malo para la democracia, que es el odio. El odio en la política no es un buen consejero. Y la práctica que se hace, que tú no vas a escuchar lo que el adversario o el concurrente dice, pero a partir del momento que el adversario o el concurrente lo dice, es malo, es condenable. Entonces, las redes sociales ayudaron mucho a traer este odio en la política brasileña, en la familia brasileña, en las comunidades brasileñas. Y no hay una mediación, no hay una tercera vía posible, no hay una inteligencia, no hay una manera de dialogar entre los dos bloques. Entonces, uno es malo, el otro es bueno, uno es blanco, otro es negro, como tú acabas de decir, y esto va a debilitar la democracia brasileña, va a hacer con que tenga menor calidad, Ya, porque de hecho todos son brasileños y de hecho claro. todos deberían dialogar para buscar, no digo consenso ni convencimiento de nadie, pero hay cosas mínimas. Por ejemplo, el actual candidato presidente pone en cuestión quizás el elemento más importante que Brasil ha contribuido en los procesos electorales, que es el voto electrónico, ¿no? O sea, está intentando poner en cuestión un elemento central de la democracia, de la moderna democracia, no solamente en Brasil, más o menos como Trump hizo o tentó hacerlo en Estados Unidos. Eso es muy malo y vamos a ver domingo, cuando salen los resultados, si son definitivos o no, que él va a hacer esta actitud. Pero yo creo que los Estados Unidos, ayer por la tarde, el Senado americano dijo que si hubiera una tentativa de golpe en Brasil, Estados Unidos va a romper relaciones diplomáticas con Brasil. O sea, hay una serie de precauciones en Europa, en las democracias occidentales, sobre o que puede ocurrir a partir del escrutinio de domingo en Brasil. No te escucho otra vez y no te veo. Bueno, No te escucho. la señal Ah, está, yo creo que la señal está, sí te escucho. se escuchó poco. Ah, yo te escucho mal también. ¿Qué pasó? Hola, Sí, Ricardo, ahora te escucho, te escucho, te escucho. sí, Te sí. quiero rememorar, disculpa, quiero rememorar lo que estabas diciendo, que el señor Bolsonaro puso en tela de juicio el aporte más importante a la democracia que trajo el Brasil en la región y en el mundo, quizá las urnas electrónicas, tema uno. Y como tú estás muy conectado en las relaciones internacionales, te escuché decir que Estados Unidos
por medio de su representante, no sé quién fue, dijo que podría romper relaciones diplomáticas y Bolsonaro se hace el pillo y dice, no, yo no voy a reconocer las elecciones, los resultados de las Sí, elecciones. ¿Y la sí, Unión Europea también dijo algo, Ricardo? ¿La Unión Europea sí. también? Não, eu diria que, com relação aos Estados Unidos, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasil va el domingo por la noche mismo, inmediatamente después de los resultados oficiales, va a hacer una declaración aceptando y se conformando con los resultados. El Ya, Senado de Washington ayer adoptó una resolución diciendo que en caso de cualquier ruptura del Estado democrático de derecho y del rito constitucional en Brasil, Estados Unidos iba a romper relaciones con quien lo hiciera. Unión ya, Europea, todos los países occidentales están mirando con mucha atención y con mucha preocupación la situación de Brasil. ya. Entonces, quizás no van a llegar a este punto porque Brasil es una democracia moderna, Madura. madura, instrumentos muy importantes que facilitaron la vida del elector, como el voto electrónico, y no hay ninguna duda que todo el sistema es absolutamente isento y no puede ser objeto de ataques de candidatos que no atacan el sistema por sí, atacan el sistema que da un resultado que no sea favorable a ellos, ¿no? Porque durante 28 años Bolsonaro se eligió diputado y siempre fue a través de la urna electrónica, el voto electrónico. Ahora, ¿cómo? Y se eligió presidente también. Entonces, en el momento que tú vas a perder, tú vas, o si está quizás propenso a perder, tú vas a contestar los medios que siempre fueron los medios los más modernos y los más seguros de la justicia electoral, que es el voto electrónico. No te escucho otra vez. No te escucho. No te Ahora escucho. sí, Sí, ahora ahora sí. sí, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Quisiera pasar a otra dimensión en la perspectiva de esta elección brasilera y es la dimensión simbólica, semiótica de lo que le llaman el aspiracional, el mundo de las ideas, las épicas que representan cada candidato. ¿Qué representa Lula en el imaginario? En el mundo de las ideas, no de los programas que quisiera hacerte la última pregunta y ahí cerramos después cuáles son los programas contradictorios que tienen ambos para la economía, la sociedad y la política. Pero antes, ¿qué representa Lula en el imaginario de las ideas? ¿Y qué representa Bolsonaro? Así bien cortito, por favor, Ricardo. Ajá. No, Lula es un retirante, ¿no? Que vino del nordeste de Pernambuco, semi-analfabeto, un operario que por la primera vez en la historia de Brasil, que es un país que siempre fue gobernado por élites, llega después de muchas tentativas, de muchos esfuerzos, llegó a la presidencia de la República. Es el imaginario del pobre, del tipo que es marginal en el sistema del poder de Brasil, que llega al poder, ¿no? Y que trae consigo preocupaciones sociales, preocupaciones regionales, pero también una visión del mundo. No se olviden que Lula, antes de ser político, fue un gran sindicalista que viajó mucho, que hizo tuvo muchos seminarios. No tiene una cultura profunda, pero tiene un sentimiento, tiene una manera de percepción muy profunda y muy interesante para ser analizada, ¿no? Él se considera como el enamorado del pueblo brasileño, ¿no? El amor del pueblo brasileño, de una cierta manera, sí. Bolsonaro es una otra cosa completamente distinta, ¿no? Es, y yo creo que dije una vez para ti, de hecho, Bolsonaro es hijo de Lula. ¿Cómo hijo de Lula? Hijo de la mala administración que Dilma hizo, ¿no? Y que fue la candidata del PT, la candidata de Lula, y todos los abusos del punto de vista de la administración financiera y de corrupción que hubo en Brasil.
bajo las administraciones de Lula y también de Dilma. Y esto, de hecho, la opinión pública fue a buscar a alguien, cualquier uno, y apareció este señor que era absolutamente desconocido y que mucha gente votó en él no por estar de acuerdo con él, porque no lo conocía ni sus ideas, pero para no votar en Lula, ¿no? Y no hubo otra vez esta tercera vía. Y la formación de este señor, que es muy precaria, ¿no? La formación intelectual, filosófica, demostró ahora durante su gobierno que es un representante muy tosco, muy bruto, de la extrema derecha que tenemos en algunos lugares del mundo, en Hungría, agora em Itália, em Suécia, não? E que tinha uma espécie de recuerdo bueno de la época de la dictadura militar en Brasil. Pero es un señor muy limitado y tiene una familia, ese es un problema, muy numerosa, ¿no? Que son políticos, y hay muchas cosas que la gente no lo dice, pero consiguió hacer con que va a tener un electorado cautivo, ¿no? De 30%. O sea, se imaginó un dato momento que con la elección 2 veces de Lula después de Dilma, que el electorado brasileño era de izquierda, pero no, hay una parte que es de derecha, muy fuertemente de derecha, e incluso de extrema derecha, ¿no? Cuando tú ves los resultados, por ejemplo, en una ciudad como Brasilia, o en el sur del país, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, tú vas a ver que la extrema derecha y el bolsonarismo está muy presente, ¿no? Entonces es una sociedad finalmente que está dividida entre 2 modelos completamente contraditorios y que se podría dar algunas indicaciones sobre cada uno de ellos. Ya. Ricardo, finalmente, ¿qué sectores priorizaría en la economía Bolsonaro? ¿Qué sectores priorizaría en la economía Lula? ¿Qué cuestiones sociales priorizaría Lula versus Bolsonaro? Y también políticas. Ya estoy hablando del programa de gobierno, por favor, y ahí terminamos. Gracias. Sí, yo creo que Bolsonaro va a hacer la misma cosa que hizo hasta ahora, ¿no? Los procesos de privatización, probablemente la Petrobras sería privatizada. Ayer el ministro de Economía habló de privatizar, de vender las playas de Brasil. Es una cosa simplemente increíble, ¿no? Tú sabes que, según la legislación, las playas son públicas en Brasil y pertenecen al poder público. Es una idea que demuestra, sí, esta voluntad de Bolsonaro de proseguir en ese proceso de privatización y de dar, no va a ser reforma agraria, no va a continuar los problemas de medio ambiente y el problema en Amazonia, va a tener péssimas como são hoje as relações internacionais. El Itamaraty, que tinha sempre um rol muito importante de luz no sistema internacional, não somente para nós, mas para a América Latina e para o mundo, hoje está completamente abandonada, com situações que incluso são vergonhosas, não? Al passo que Lula vai volver, não ao primeiro mandato nem ao segundo, pero vai tentar ser el contrapunto de la política de Bolsonaro. Yo creo que va a dar mucha importancia a la cuestión educacional, o sea, va a volver de nuevo el FIES, la financiación para que la gente de clase media o los interesados de clase media baja pueda acceder a la universidad con becas. Esto es muy importante en un país que tiene, Víctor, solamente una población de casi 220 millones de habitantes, hay menos de 5 millones de universitarios, o sea, es muy bajo, hay que llegar a 8, a 10, y entonces ese va a ser una política. La segunda cosa, desde el punto de vista económico, creo que van a volver de nuevo, otra vez a tener facilidades de acceso a créditos, a inversiones. Es necesario que separar, y esto espero que tengan aprendido la lección,
las empresas públicas de los intereses gubernamentales inmediatos, ¿no? Y no utilizarla, como fue el caso de Petrobras, para políticas inmediatistas y muchas veces sin control. Creo que va a ser, en caso que Lula gana, va a tener otras veces relaciones con Chile, con Argentina, con Colombia, con Venezuela, o sea, con países que hoy prácticamente Brasil no tiene ningún contacto. Siquiera el presidente o vicepresidente fue a la entrada en funciones de esos presidentes que fueron electos, sobre todo en Colombia, que pasa, que es una elección histórica, ¿no? Entonces, creo que va a haber un reencuentro de Brasil con la América Latina y va a ser un reencuentro con las relaciones entre Brasil y las instituciones internacionales, con los Estados Unidos, con la Unión Europea. Creo que nosotros vamos a dejar de tener, como tenemos muchas veces cuando estamos en el exterior, vergüenza de nuestro presidente. Ya. Ricardo, te agradezco muchísimo, muchas gracias. Me vestí a carácter, no sé si viste que me puse acá medio verde, amarelo, para bien. honrarte. Está muy bien, te agradezco mucho. Voy a estar en la torcida el día domingo por la democracia brasilera, si gana Lula o quien quiera fuere, y después, si no, en el primer turno, voy a ir en la segunda rodada a San Paulo seguramente. Ya tengo nieta brasilera, entonces tengo que estar siempre expectante del futuro, sí, del futuro de Brasil. No, y además Paraguay es un país con quien Brasil tiene relaciones no solamente históricas, ¿no? Pero intereses económicos y fronteras comunes que es muy importante, tanto para Brasil la selección de Paraguay como para Paraguay la selección de Brasil. Pero mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, muchas gracias. Igualmente, adiós.